Hola, muy buenos días. Buenos días. Durante este mes, las semanas pasadas, hemos estado escuchando la palabra de Dios y vimos hace 15 días cómo Jesús vio a las multitudes, vio a la gente, vio la necesidad en el corazón de las personas que estaban sin Cristo y tuvo compasión de ellos. Y hablamos de que esa compasión movió desde lo físico sus entrañas, esa sensación de dolor, de angustia por las personas. Y entonces veíamos cómo Jesús nos enseña y nos decía: oye, rueguen a Dios que envíe obreros a su cosecha. La cosecha ya está lista. Hay mucha gente dispuesta a escuchar el mensaje de Dios, pero Dios necesita que vaya gente a hablarles. La semana pasada escuchábamos la palabra de Dios y éramos muy conscientes del llamado que Dios nos hace. Él nos dice: vayan y prediquen el mensaje a toda criatura, el mensaje del Evangelio. Nos hace un llamado a que vayamos en pos de Él y seamos sus embajadores, que lo conozcamos, pero también nos va llamando en diferentes momentos a que demos pasos de fe, de ir más allá en el servicio, en nuestra entrega, en nuestra rendición a Jesucristo. Entonces tenemos claro que hay una necesidad en el corazón de las personas por salvación. Aquel que no conoce a Cristo está condenado. Hay una necesidad inminente. Tenemos el mandato. Jesús nos dice: vayan y prediquen. ¿Sí? Es más, hay una sensación en nuestro corazón que nos dice: yo debo hacer algo. Yo amo tanto a esta persona que yo necesito que ella también conozca a Dios. Necesito hacer algo por la vida de esta persona. Pero no sé si a ustedes les pasa que conocemos el mandato de Dios, sabemos que somos embajadores, vemos la necesidad de las personas, pero como que no encontramos la oportunidad. Como que nos encontramos con la persona, y el Espíritu Santo nos pone en el corazón: compártele. Y entonces uno que dice: no, pero es que hay poco tiempo, no, pero es que voy caminando aquí, no, pero es que estamos aquí viendo el partido, no, pero es que yo hace rato que no me hablo con él. Y entonces, para llegar y presentarle rapidito, con mucha facilidad, encontramos razones que hacen que el momento, que la persona, que la situación, que el lugar sean inoportunos para la predicación del Evangelio. ¿Sí? De alguna manera como que tenemos un ideal de cómo deberían suceder las cosas para poder predicar el Evangelio. Yo tenga las palabras claras y el momento así súper. Yo quiero que veamos hoy, a la luz de las Escrituras, justamente este aspecto de la oportunidad de hablar de Jesús a otras personas. Los invito a que vayamos en la Biblia a segunda carta de Timoteo, capítulo 4, vamos a ver los versículos 1 y 2. Segunda de Timoteo 4, versículos 1 y 2, dice: delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. A mí me encanta este pasaje, ¿sí? Además de que está el mandato, ahora, aparte de que ya tenemos la orden de hacerlo, Dios nos dice: oye, te ruego, te insisto, por favor. ¿Qué nos dice? Predica el mensaje de salvación, predica el mensaje del Evangelio, salva la vida de una persona compartiéndole acerca de mí, nos dice Cristo, ¿cierto? Pero es más, no simplemente nos ruega y nos insiste, sino nos dice cuándo debemos hacerlo. Entonces dice: ¿cuándo debemos predicar el Evangelio? Cuando es oportuno, cuando es el momento adecuado para hacerlo. Pero también debemos predicar el Evangelio cuando es inoportuno, cuando uno dice: es imprudente predicar en este momento,
Cuando no es el momento adecuado, las situaciones no se dieron, estoy cansado, ahí Dios dice, ahí tienes que predicar el Evangelio. Debemos convencer, reprender y animar con toda paciencia. A mí me da un poco de gracia, ¿no? Son las cosas como entre comillas chistosas de la palabra de Dios, porque es un mandato absoluto. Muy disimuladamente es un mandato absoluto. ¿Cuándo debemos predicar la palabra? Y entonces nos dice, lo divide en dos momentos. Cuando es oportuno. ¿Cuándo es oportuno? Cuando hay el tiempo, cuando usted está preparado, cuando están en un lugar adecuado y la conversación natural nos llevó a hablar de Dios. La otra persona de pronto te pregunta, oye, ¿y tú qué con la iglesia? ¿Cómo vas? Cuéntame un poco acerca de eso. Y dices, este es el momento perfecto para compartir acerca del mensaje de la fe. Entonces uno dice, listo, así es que a mí me gusta y así es que queremos que siempre sea, que la gente venga y me pregunta y esté hambrienta de conocer la palabra de Dios. Pero luego nos dice, también debes predicar cuando es un momento inoportuno. Ahora bien, pensemos cuando es un momento inoportuno, porque te encuentras con la persona y tienes un dolor de estómago muy fuerte y sientes ahí, ¿te parece un momento oportuno? Es cierto que es bastante inoportuno uno predicarle como medio torcido. Bueno, Dios dice, ese es el momento en que debes predicar. Con el dolor de estómago ahí, torciéndote un poco, ahí debes predicarlo. Que estoy en el estadio animando al Bucaramanga y vamos, y que todos atentos a dónde está la pelota, distraídos en medio de la gente gritando. Uno dice, bueno, este no es el lugar, no es el momento, estamos en otra cosa. Bueno, Dios dice, ¿te parece inoportuno? Listo, ahí también debes predicar el Evangelio. ¿Cuándo? Imagínense un momento inoportuno para predicar la palabra de Dios. Están en cine, se fueron a cine. Bueno, ahí debes predicar la palabra de Dios. Entonces Dios nos dice cuándo debemos predicar el mensaje de Cristo. Entonces digo, me parece chistoso porque es siempre, en todo momento y en todo lugar. Nosotros fácilmente encontramos razones. Rapidito decimos, no, pero es que estoy en un bus. En cualquier momento la persona se para, timbra y se baja. Bueno, entonces sé concreto y predícalo, pero ese es el lugar, ¿sí? Donde nosotros veamos la oportunidad, pero donde no la veamos, ahí también tenemos que predicar el Evangelio. Yo quiero que miremos a la luz de las Escrituras ejemplos bíblicos de esto que nos está diciendo la palabra, de predicar el mensaje a tiempo y fuera de tiempo, cuando es oportuno y cuando es inoportuno. Yo los invito a que vayamos al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 24, y les pongo un poco de contexto. Había un hombre importante dentro del ejército romano, y este hombre era un gentil, no conocía de Dios, no era pueblo judío, pero había un anhelo en su corazón de decir, yo quiero buscar a Dios. Y resulta que a este hombre se le aparece un ángel de Dios y le dice, mande llamar a Pedro, que venga a su casa y Pedro le va a predicar el Evangelio. Y entonces eso es lo que hace. Cornelio envía unos mensajeros que van hasta otra ciudad y le dicen a Pedro, vea, Pedro, un ángel se le apareció a mi amo y le dijo que lo mandara a llamar a usted. Antes de que los mensajeros llegaran, Dios se le manifiesta a Pedro y le dice, mandé por ti, ve. Lo estoy súper resumiendo. Versículo 24, Hechos 10:24. Al otro día entraron en Cesarea. ¿Quiénes? Pedro y los que lo acompañaban desde la otra ciudad. Y Cornelio los estaba esperando, póngale cuidado, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. A mí me parece lindísimo el corazón de Cornelio. Y bueno, cuando uno lee el contexto se da cuenta por qué Dios hizo esto. El corazón de Cornelio era muy entregado a Dios, aunque no lo conocía. Es muy especial cuando una persona dice, yo quiero que vengan a mi casa
a predicar el Evangelio y convoco a mi familia y a mis amigos. Y eso es un ejemplo a seguir. Hay muchos de nosotros, hay mucha gente en la iglesia que no ha hecho una reunión con su propia familia, con aquellos que aún no conocen de Cristo, para predicarles la verdad del Evangelio. Este hombre que no conocía de Dios lo hizo. Pero sigamos, vamos al versículo 34 y vemos lo que sucedió. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y ahí sigue Pedro predicando el Evangelio. Si quieren cada uno de los pasajes que vamos a leer hoy, tomen nota y lo leen completo en su casa, porque nos va a dar una luz importantísima de cómo predicar el Evangelio, ¿sí? No lo alcanzamos a leer hoy todos porque no alcanzaríamos, pero los invito a que lo hagan en su casa. Este es uno de los casos menos comunes, es el caso que más nos gusta. ¿Cómo queremos predicar el Evangelio? Que alguien nos diga: vea, Daniel, lo invito a mi casa, yo quiero que venga a predicar el Evangelio. Uno dice: en bandeja de plata. Yo no tuve que insistirle a nadie, ni llamar, ni... me están invitando a que vaya y predique el mensaje del Evangelio. Pero esto es lo más raro, esto casi no lo ve uno nunca. Sucede, pero muy poco se ve. Aquí vemos a Cornelio, invitó a Pablo a venir a su casa a predicarle el mensaje a su familia y a sus amigos más cercanos. Todos estaban ya preparados y con el corazón dispuesto para recibir el mensaje. Esta, como dato curioso, esta es la primera vez que se predicaba el Evangelio a personas diferentes al pueblo judío. Era la primera vez que el mensaje del Evangelio salía y trascendía una nación y era enseñado a los gentiles, a un romano que era como lo era Cornelio y su familia. Por eso Pablo en el mensaje dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, a gente de cualquier credo, de cualquier nación, de cualquier raza. A esas personas, a todo el mundo, Dios viene con su mensaje para cada uno de nosotros. Entonces este es un ejemplo que vemos de predique cuando es oportuno, predique a tiempo. Pero todos los otros ejemplos que vamos a ver están dentro del otro lado. Y vamos a ver Hechos 8, unas hojitas atrás, Hechos 8, versículo 29, y de ahí saltamos al 31. Perdón, 29 al 31 y luego saltamos hasta el 35. Felipe, el Felipe que leemos acá, es del Felipe que hablábamos hace 8 días, cuando hablábamos de que Jesucristo iba de camino y se encontró con Felipe y le dijo: ven y sígueme, cuando empezó a llamar a sus discípulos, a Pedro, a Juan. Este es ese Felipe, fue discípulo de Jesucristo desde el comienzo, no fue uno de los apóstoles, pero era uno de los que había estado ahí con Jesucristo. Este Felipe, versículo 29 dice: el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahora les pongo un poco de contexto. Venían saliendo de Jerusalén, de la celebración de las fiestas, iban bajando la gente que había venido del África, del continente africano, iba por la carretera, iban a pie en sus caravanas, en sus carros, ya de regreso a sus respectivas naciones. El Espíritu le había dicho a Felipe: váyase con toda esa gente que va por esa caravana. Felipe iba camino al África con toda esa gente. Él no vivía por allá, pero el Espíritu Santo le había dicho. Y aquí en este momento va caminando y el Espíritu Santo le dice: acércate a ese carro. Y entonces versículo 30 dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Este es un momento donde vemos un momento de predicación, predicándole a un desconocido. Y no solamente eso, pensemos un momento en lo incómodo.
Primero se va y se le pega al lado del carro, de la carroza, ¿cierto? Un carro de lujo. ¿A quién se le acercó Felipe? Al que le acercó era un funcionario de la reina de Etiopía. Este etíope era el que estaba a cargo de la administración del tesoro del reino de Etiopía. Entonces no era cualquier persona, era alguien de poder, era alguien de riquezas, era alguien preparado, educado, ¿cierto? Y estaba en su carro leyendo. Imagínese que usted ve, imagínese la situación. Usted va y otra persona, pongámosle que van en un bus de camino hacia otro lado, y la otra persona está concentrada leyendo su libro. ¿Ustedes piensan que es oportuno interrumpir su lectura para hacerle un quiz de comprensión de lectura? O sea, yo no lo conozco, él está leyendo su libro muy concentrado, muy contento, y yo llego y lo inoportuno. Digo, vea señor, pues usted sí entiende, sí conoce a Dios, sí entiende lo que está leyendo. Fácilmente la respuesta del etíope, de la persona, hubiera podido hacer, pues por supuesto, ¿por qué cree que lo estoy leyendo? ¿Qué me está viniendo aquí a tratar de ignorante? Facilito pudiera ser la respuesta que le hubieran dado a Felipe. Pero a Felipe el temor a una respuesta así no lo hizo retroceder. ¿Por qué? ¿Qué leemos al comienzo del pasaje? Fue sensible a la dirección del Espíritu Santo. Felipe fue sensible a la dirección del Espíritu Santo. Señor, yo no sé tú qué quieres que yo haga, no sé tú el por qué, pero tú tienes tus razones. Yo simplemente te obedezco y hago lo que tengo que hacer. Y se le acercó, lo interrumpió, le dañó la lectura, le habló al desconocido, que por cierto era un rico. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción? Dios estaba trabajando en el corazón de este etíope y él le dijo, no entiendo, por favor me explicas, súbete a mi carro y me cuentas. Y entonces Felipe agarró, ¿qué está leyendo? Muestre, Isaías, y ahí en los versículos de antes, en el intermedio, ahí está la lectura. Y partiendo de esa lectura de Isaías, le dijo, mire, ese del que está hablando es Jesús. Y le contó todo el evangelio. Una vez más, los invito a que lean siempre, el día de hoy los que vamos a leer, lean un poco el contexto completo. Es riquísima la lectura de esos pasajes. Entonces, ¿nos animamos a predicarle a desconocidos? No, pero es que yo no sirvo para eso. Felipe tampoco servía para eso, pero se dejó guiar por el Espíritu Santo. Es que a mí no me gusta eso. Es que no lo hacemos porque nos guste, lo hacemos porque hay un mandato, porque hay una obligación y porque es necesario. Tú ves una persona que se está ahogando en el mar, tú tienes el flotador en la mano, la persona, tú ves que se está hundiendo y tú dices, no, pero es que a mí no me gusta tirar flotadores, este no es el momento para yo tirar un flotador. O sea, no es lo que tú sientas, sino es, la persona se está ahogando, tú necesitas salvar la vida, aunque no te guste y no quieras, hay que hacerlo. Es exactamente lo que Dios nos manda con el mensaje del Evangelio. Y esto es otro aspecto que quiero tratar aquí. El etíope era rico, poderoso. Dentro de las personas cristianas, dentro del pueblo cristiano, hay una creencia errónea de que si la persona tiene dinero, tiene fama, tiene un buen trabajo, tiene una buena familia, vive bien, está sano, la persona dice, ¿yo qué evangelio le predico si no veo que tenga ninguna necesidad? Y entonces muchas personas cuando ven al poderoso, al juez, al político, al gerente, dicen, no, yo mejor no le digo porque yo soy el empleado. Y nada que ver. Todas las personas tenemos la necesidad de salvación. El Espíritu Santo se puede mover en cualquier persona, en cualquier situación. ¿Te parece inadecuado predicarle a tu jefe? Bueno, Dios te dice, es lo que hay que hacer. El último trabajo que yo tuve en la empresa, digámoslo así, en las cosas del mundo, le compartí de Cristo a mi jefe.
y mi jefe recibió a Jesucristo y se empezó a congregar en una de las iglesias de Senfol allá en la ciudad de Cali. Tenemos que hacerlo sin ninguna clase de temor. Nada de eso, de que es desconocido, de que tiene dinero, puede ser un impedimento para que prediquemos. Estamos viendo aquí el ejemplo. Veamos otro ejemplo, Hechos 16, versículo 25 en adelante. Vamos a estar todo el tiempo en Hechos, que es donde vemos al pueblo, a la iglesia de Dios, moviéndose en la obra. Hoy nosotros seguimos escribiendo los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué escribirían de nosotros si escribieran así como escribieron de Pablo, de Pedro, de Timoteo, de Felipe? Hechos 16, 25 dice, bueno, les pongo el contexto. Habían capturado a Pablo y a Silas por estar predicando el evangelio y los habían metido a la cárcel. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué tal el momento y la oportunidad para hacerlo? Pablo y Silas estaban en prisión. Los habían llevado allí por predicar el evangelio. Sin importarles su situación legal, su condición jurídica, sin importar si estaban preocupados o no, si estaban tristes o un poco desconcertados. Señor, tú nos mandaste a predicar y por predicar nos meten a la cárcel. Y entonces, ¿cómo así? De repente estaban con hambre o tal vez tenían frío por estar en la cárcel. Estaban cansados, incómodos de estar en la prisión, con cadenas amarrándolos. Aún en esas condiciones hicieron la oportunidad para predicar. Los presos escuchaban cómo ellos adoraban, alababan a Dios en medio de un momento que para cualquiera es incómodo. Estoy en la cárcel de manera injusta. Y alababan a Dios: gracias, Señor, porque nos trajiste aquí a la cárcel, porque nos tuviste por dignos de padecer igual que nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, te alabamos. Y ahí, en medio de esa incómoda situación personal, predicaron el evangelio al carcelero. Y miren, porque pongo en ese contexto, ese es uno de los versículos también muy mal interpretados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La gente piensa que es automáticamente una fe extendida. Yo creo, y por mi fe que me salva, entonces mi papá, mi mamá, mi hermano, mis hijos, mi ex esposo, todo, mi esposa, todos se van a salvar automáticamente porque yo creí. No, el mensaje es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es porque tú, y lo vemos en el contexto, tú vas a llevar el mensaje a toda tu casa y le vas a predicar el evangelio. Y lo vemos ahí que dice, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entendamos en el contexto. Pablo le estaba diciendo: claro, tienes que creer tú con los tuyos, con los de tu casa, para ser salvos. Y el carcelero lo llevó a la casa, les dio comida, les predicó el mensaje a toda la familia, los cuidó y estuvo pendiente de ellos hasta que su situación jurídica se resolvió y los liberaron. Entonces, a veces nosotros no predicamos el evangelio porque es que estoy indispuesto, estoy pasando por una situación muy complicada en mi vida en este momento y
me siento cargado, y no estoy como para predicar la palabra de Dios. Aquí estamos viendo el ejemplo, estos hombres en una situación muy tenaz, de cárcel. Tenemos hambre y entonces nos ponemos de mal genio, entonces no, yo tengo hambre, ahorita no voy a predicar a nadie hasta que no coma algo y me tranquilice. Fácilmente encontramos una excusa porque yo estoy indispuesto, porque yo estoy pasando por una situación difícil, porque me duele algo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestro ánimo es una razón, es un obstáculo válido para decir no predico el evangelio. Nuestro estado de ánimo, que algo me duele, no lo es. No podemos nosotros, una vez más, tenemos el ejemplo de Pablo y de Silas, excusarnos en que no nos sentimos cómodos con la situación para predicar, en que me siento mal, en que estoy triste, en que estoy... No es excusa para no predicar el mensaje del evangelio. Miremos otro ejemplo, Hechos 9, versículos 20 al 22. El comienzo del ministerio de Pablo. Hechos 9, 20 al 22. Después de que Pablo recibió a Cristo, estuvo unos días con los discípulos, y ahí continúa el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿A dónde llegó Pablo a predicar el evangelio? A la sinagoga. Y esto lo vamos a leer por todo el libro de Hechos. ¿A dónde llegaba Pablo? A las sinagogas. ¿Qué son las sinagogas? Recordemos, lo hablábamos también hace unos días. Eran los lugares de reunión de los judíos, el lugar donde iban a orar, a alabar a Dios, a estudiar la palabra de Dios. Entonces, Pablo llegaba siempre a sus reuniones de estudio bíblico y allí les predicaba el evangelio de salvación. ¿A quiénes les predicaba? Pongámonos un poquito en contexto. A los religiosos de la época, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los piadosos. Le predicaba a gente que ya tenía un credo, que tenía una fe, que tenía unas convicciones religiosas, que seguía un sistema de ritos muy particular. Y a estas personas era que Pablo llegaba con la luz de la palabra de Dios y les explicaba que el camino era a través de Jesucristo, quien había muerto conforme a la ley y que había resucitado también conforme a lo que dicen los profetas. Y que por la fe en Jesús era que teníamos la salvación, rompiendo todos sus esquemas religiosos, ceremoniales, rituales de los religiosos de la época. ¿Qué nos pasa a nosotros hoy en día? Muchos cristianos fácilmente descalifican y dicen: yo a él no le predico porque es que es muy religioso. Yo es que a ella no le digo nada porque ella cree mucho en la Virgen. Ella es muy piadosa de San Benito. Y entonces descalificamos y decimos: yo a esta persona no le predico el evangelio porque ella ya tiene sus convicciones muy fuertes, muy firmes en su propia religión. Y entonces no le predicamos. Tenemos que recordar: no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Si una persona se está acercando a Dios, es porque Dios la está llamando, Dios la está atrayendo. Pero por la ignorancia que hay en el mundo generalizada, que no se conoce el mensaje del evangelio, la gente busca a Dios en cualquier religión, en cualquier cosa que le aporta un sentir espiritual.
pero lo hacen por ignorancia. Nosotros que hemos conocido el mensaje del Evangelio, que sabemos que ellos están allí por ignorancia, tenemos que compartir ese mensaje de salvación. Porque es que la religión no nos salva. El único que salva es Jesucristo. Tenemos que predicar a Jesucristo crucificado, pero a Jesucristo resucitado entre los muertos. Es nuestra obligación, como Pablo lo hacía, de predicar a aquellos que podemos decir, no, pero es que es incómodo compartirle, porque es que es muy aferrado a su tradición. De pronto usted llega a la casa y hay un letrero que dice, aquí somos, ¿cómo es? Mis padres. Es que hay uno, yo no me acuerdo, yo no lo volví a ver. Mis abuelos fueron católicos, mis padres fueron católicos, nosotros somos católicos. No insista. Algo así dice un letrero, ¿cierto? Y llega el cristiano y ve el letrero y dice, ay, sí, no, entonces vámonos, ¿cierto? No, ¿te parece inoportuno predicar el Evangelio en una casa donde tienes el letrero? ¿Te parece absolutamente inadecuado, cierto? Bueno, el mensaje que nos dice, ahí es donde debes predicar. ¿Por qué? Porque esas personas creen que están seguras en su salvación, pero aún no han escuchado el mensaje que realmente los puede hacer salvos. Y necesitamos, por amor, por misericordia, llevar el mensaje de salvación a ese hogar también. Entonces, le debemos predicar a los religiosos. Usted ve una monjita, porque uno la reconoce, siempre van con su atuendo, ¿cierto? ¿Usted le predicaría el Evangelio a una monjita? Uno como que de plano dice, no, porque esta mujer es dedicada a la vida de Dios. Pero la palabra nos dice, ¿te parece inoportuno? Sí, bueno, listo. Necesitas predicarle el Evangelio a ella también. Porque están buscando del Señor. Y lo más probable es que no tengan claridad del mensaje del Evangelio, sino que estén aferrados a las tradiciones que dicta la religión que profesan. Inapropiado, hay que hacerlo. Miremos otro ejemplo. Hechos 17, versículos 17 al 18. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Es muy lo chistoso, ¿no? Como las situaciones de la vida coloquial de la época. Vemos a Pablo afirmando lo que veíamos en el pasaje anterior. Predicaba siempre en la sinagoga, siempre llegaba a una ciudad, iba a la sinagoga, donde estaban los piadosos que no conocían el Evangelio, pero que estaban buscando a Dios. Allá iba a darles luz de la palabra de Dios. Pero no solamente eso, Pablo también predicaba, dice, en la plaza, en el lugar público, en el parque, a la orilla del río, a la entrada de la ciudad donde se congregaba siempre mucha gente. Ahí iba Pablo también a predicar la palabra de Dios. ¿A quiénes les estaba predicando? A los transeúntes. Pero ¿qué clase de gente había entre los transeúntes? Y el texto hace énfasis en ellos, ¿no? Había unos filósofos. ¿Nos animamos a predicar el Evangelio a un filósofo? ¿Cómo son los filósofos? Son muy racionales, son de convicciones y pongámosle que de alguna manera tercos, dicen, no, es que la verdad es esta, y argumentan y contraargumentan porque es que esto es así, y tal, y tal, y tal. Y entonces a ellos es que llegaba Pablo y les argumentaba y les enseñaba y les predicaba sin ningún temor de que es que me van a decir y es que miren lo que dicen. Qué risa. ¿Qué querrá decir este palabrero? Está hablando de nuevos dioses. Ubiquémonos en el contexto. Júpiter, Mercurio, Zeus, todos los dioses que conocemos por la mitología griega estaban allí, eran los dioses que ellos alababan.
Pero no tenemos que ir tan lejos, ubiquémonos en el contexto actual. Entonces los católicos, cristianos, judíos, tenemos a Jesús. Pero los otros creen en Alá, los otros creen en Buda. Entonces yo llego a predicarles de Jesucristo y ¿de qué estamos hablando? De otros dioses. Otros creen en Ganesh, otros en Shiva, otros en Thor, en Odin. Hoy en día. Entonces, Pablo le predicaba a los filósofos y dice, miren lo que dice, a los epicúreos y a los estoicos. Los filósofos epicúreos eran aquellos que creían que buscar la felicidad o el placer era la meta primordial de la vida. ¿Ustedes creen que hoy hay esta clase de filósofos en el mundo? Tal vez la mayoría de las personas, sin considerarse a sí mismo filósofo, siguen esta corriente filosófica. La gente hoy en día, ¿cuál es la premisa? ¿Para qué vivimos? Para ser felices y deleitarnos en los placeres que querramos. Todo lo que nos dé placer, a eso es lo que tenemos que buscar. Y los estoicos, esos son los epicúreos, y los estoicos deseaban liberarse de las pasiones y aceptar todo en la vida como inevitable resultado del destino. Procuraban vivir en armonía con la naturaleza y la razón. Así hay mucha gente hoy en día, con un espíritu, entre comillas, un poco más hippie, que ellos no son más relajados, el destino, ya lo que sucedió, lo que fue, y vamos por la vida, tratando de no cargarnos con nada, porque las cosas pasan por algo y simplemente nos dejamos llevar. En estas dos corrientes filosóficas podemos meter a la mayoría de las personas en nuestro tiempo presente. ¿A quiénes le predicaba Jesús? A estos filósofos que le argumentaban, le contraargumentaban, le decían que no, que usted está hablando de otros dioses, que lo que usted dice es una cosa rara. Y les predicaba a Jesucristo y su resurrección. ¿A quién debemos predicarle? A un amigo que conocemos que busca solo lo material, que tiene mucha plata y está muy feliz con los viajes que se da y con los lujos que se da. ¿Debemos predicarle de Cristo? Por supuesto que sí. Debemos predicarle de Cristo al amigo que siempre nos cuestiona y que nos sale con preguntas raras, porque hay gente que sale con unas preguntas y uno dice, o sea, esta persona es realmente inteligente, porque para preguntar lo que está preguntando uno dice, la pensó y la analizó bien. Que lo ponen a uno, ¿yo qué le digo? ¿Yo cómo le respondo? Bueno, Dios nos dice, a ellos también tienes que predicarles el Evangelio. Que no te sientes capacitado, prepárate, lee, estudia la Biblia, ora, déjate guiar por el Espíritu Santo, que Él te ponga las palabras. Aunque nos parezca inapropiado, aunque creamos que el lugar no se presta, la plaza pública, hablando y discutiendo con un filósofo y que se meten 4 y 5 más, todos a contraargumentarme, ese es el lugar apropiado según lo que nos dice la palabra de Dios para predicar también el mensaje de salvación. A toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo, cuando es oportuno y cuando es inoportuno. Yo quiero que miremos un último pasaje. Hay muchos, pero quería traerlos para que no digan que es que Daniel se está inventando aquí casos y situaciones. En la Biblia vemos esos modelos de inoportunidad, de incomodidad, de uy caramba, yo no hubiera predicado. Porque Jesucristo nos manda, nos da ejemplo, y nuestros hermanos mayores, los discípulos de Cristo de esa época, también nos dan ejemplo de cómo nosotros hoy debemos vivir y predicar el Evangelio. Hechos 3, versículo 11 al 13. Les pongo el contexto. Van Pedro y Juan, van a la iglesia, van entrando al templo, y resulta que había un paralítico, un cojo, que toda la vida había estado a la puerta de la iglesia pidiendo limosna, y todos sabían que el hombre era cojo. Y llega el hombre y les dice, o sea, les tiende la mano como esperando que le dieran la limosna, y Pedro le dice, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Le dio la mano y lo levantó, y el cojo fue sanado. Y entró a la iglesia brincando y alabando al Señor. Claro, todo el pueblo lo conocía.
Y entonces todo el mundo estaba atónito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí leemos lo que sucede. Versículo 11. Y teniendo asidos agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y ahí sigue la evangelización. Una vez más, los invito a que leamos el pasaje completo para que entendamos en qué consiste bien el evangelio. Dios acaba de demostrar su poder a través de una sanidad hecha a un hombre famoso, ¿no? Conocido por todo el pueblo. Todo el pueblo estaba conmocionado por el milagro. Pedro, una vez más, en plaza pública, el pórtico de Salomón era un lugar muy concurrido, donde la gente iba y se reunían allí, un lugar de encuentro público, un parque muy famoso. Allí Pedro aprovechó el mover de la situación espiritual de lo que acababa de acontecer para predicar el evangelio en plaza pública, donde los ánimos de la gente estaban así como exaltados. Yo quiero aclarar aquí algo, quiero complementarlo. Si bien Dios nos ha dado su Espíritu Santo, espíritu de poder, esta clase de milagros hoy en día no son muy comunes, ¿cierto? No son muy frecuentes. ¿Por qué sucedían tanto en la época? Recordemos nosotros, y siempre el contexto es clave, recordemos nosotros que el Nuevo Testamento en esa época no se había dado, no estaba escrito. Y entonces Dios necesitaba que la palabra que los discípulos hablaran tuviera una autenticación de autoridad. Y esa autenticación, ¿yo quién soy? No, pues Daniel. ¿Y usted quién es? No, pues yo era discípulo de Jesús, por eso digo lo que digo. O sea, era como muy en el aire. Dios autenticaba esa palabra con hechos de poder. Entonces, si esta persona hace esta obra de poder y dice esta palabra, entonces es verdadera, porque dentro del contexto se sabía que Dios era el que obraba a través de los hombres de Dios, que eran los que traían la palabra de Dios. Hoy en día, ¿qué autentica el mensaje que nosotros damos? La palabra escrita es la que le da autoridad a lo que nosotros hablamos. Yo, porque cuando digo aquí algo, todo lo que hablo, lo hablo con autoridad. No por mi autoridad, no porque soy el pastor, porque yo justamente me cuido de no poner mis ideas en el mensaje, sino que qué es lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra es la que tiene la autoridad. La palabra es la que va y no vuelve vacía. La palabra es la que tiene el poder por medio del Espíritu Santo en la vida de cada una de las personas cuando escuchamos el mensaje. Entonces, por eso esa clase de dones no los vemos activos en la iglesia de hoy. No se ven. Ahora bien, complemento para que alguien no se empiece a hacer ideas. Dios es soberano y Dios es poderoso y puede utilizar a cualquiera de sus hijos para hacer obras de milagros, como por ejemplo sanidades. Y Dios lo hace hoy en día por su poder y por su soberanía, independientemente si la persona reclama tener un don de sanidad o no lo reclama tener, ¿sí? Porque el Señor se mueve por medio de su Espíritu Santo a través de la vida de sus hijos. Así que de alguna manera eso también nos anima a que no tengamos temor de orar por la sanidad de una persona, de orar por un milagro en la vida de una persona. Habrá casos en que el Espíritu Santo nos diga: hazlo porque yo lo voy a hacer. Ahí, sin lugar a dudas, usted bótese de cabeza. Pero hay momentos en que usted sencillamente dice: yo creo que el Señor lo puede hacer y voy a orar y estoy convencido de que el Señor lo hace. Y el Señor, como es soberano, si se dispone a hacerlo, lo hace. Y si no, pues no. Pero yo debo estar dispuesto para Dios, para lo que Él quiera hacer y pueda hacer.
Miren lo que dice Pedro: no es por nuestro poder como muchos reclaman hoy en día. Es que usted reclama el poder del Espíritu Santo y haga el milagro. No, es que el poder no es nuestro, es el poder de Dios que obra en la vida de nosotros conforme a sus propósitos, no nuestros caprichos y anhelos. Entonces, oremos por la vida de las personas. Estemos ahí para la necesidad de las personas y aprovechemos esas circunstancias para predicar también el mensaje del Evangelio. Ya lo que leímos, si le sumamos a esto lo que ya conocemos acerca de Jesucristo, que vemos a Jesucristo predicando el mensaje del Evangelio a los enfermos, ¿cierto? Vemos a Jesucristo predicando el Evangelio a los que tenían necesidades emocionales, a la mujer samaritana, por ejemplo, rechazada, a un Zaqueo rechazado por todos. Le predica la palabra, sana su corazón. Vemos a Jesucristo predicando a los ricos, ¿cierto? Vemos a Jesucristo predicándole a los pobres, a los necesitados, a los leprosos, a todo el mundo. Vemos a Jesucristo predicándole a las autoridades, a la gente común de la ciudad. ¿Y en qué momentos predicaba Jesucristo? En todo momento también. ¿En qué momento predicaban los discípulos? En todo tiempo y en todo lugar. ¿Qué excusa vamos a sacarle al Señor a partir de hoy? Es que, ¿por qué no le predicaste? No, fue que tenía dolor de cabeza. Era el momento oportuno, con dolor de cabeza. Es que mi pie estaba... Es que iba de afán. Lo que ibas a hacer es más importante que la vida de una persona, la vida eterna de una persona. O sea, ¿qué excusa le vamos a sacar al Señor? Tenemos el ejemplo de Jesús, tenemos el ejemplo de nuestros hermanos mayores, los discípulos de Cristo, que predicaron en medio de situaciones personales difíciles, que los llevaron a ser apedreados en la cárcel, con hambre, con frío, cansados, maltratados físicamente, que predicaron en toda clase de lugares, a la orilla del río, en un paseo, en la plaza pública, dentro de la iglesia, en las casas, que predicaron a los ricos, a los pobres, a los necesitados, a los enfermos. Toda situación, todo lugar, toda ocasión es una buena oportunidad para predicar el Evangelio. La necesidad es inminente, todo el mundo, es urgente. El mundo está necesitando a Cristo. Supongamos, sin ser extremistas, se le soltó la guerra nuclear que por allá han estado diciendo. ¿Cuántos miles de millones de personas van a morir sin Cristo? Y nosotros aquí con el mensaje: no, pero yo sí sé, yo sí me voy para el cielo. Yo, chéverísimo. Claro, chéverísimo que vamos para el cielo, pero tenemos la necesidad de compartir el mensaje de Cristo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando es oportuno, cuando piensas que todo se está dando de manera perfecta para hablar de Cristo, pero también cuando te sientas incómodo. ¿Estás dispuesto a eso? Piensa un momento en tu corazón y háblalo con Dios. ¿Estás dispuesto a predicar cuando tú sientas que no es el momento? Cuando tú te sientas incómodo. ¿Estás dispuesto a predicar cuando tú dices: este no es el lugar? Porque es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Te ruego, por favor, ya no saque más excusas. Predica la palabra cuando es oportuno y cuando tú veas que es inoportuno, que es imprudente, que es inapropiado. Entonces yo los invito a que miremos alrededor en nuestras vidas, estemos atentos. Vemos la necesidad de salvación en alguna persona, vecino, compañero de trabajo, de estudios, amigo de toda la vida, familiar. No nos podemos quedar callados. Aunque pienses lo que pienses, abre tus labios y déjate usar por el Señor. El Señor va a hacer cosas maravillosas con tu vida cuando tú te dispones para predicar la palabra, para llevar el mensaje de salvación.
sé sensible a la voz del Espíritu Santo. Déjate usar por el Espíritu Santo. Él va a usar tu vida con poder para hacer cosas sobrenaturales, o va a usar tu vida para llevar su mensaje a otras personas. Así que yo los invito a que oremos. Pongámonos de pie. Dile: Señor, aquí estoy. Tú haces un llamado, Señor, y se necesitan obreros, se necesita gente dispuesta para hablar tu palabra en un mundo que tanto te necesita, Dios. Un mundo sin esperanza de vida eterna. Un mundo sumido en el ego, en las cosas materiales, en la búsqueda de placer. El mundo te necesita a ti hoy, Señor. Más que cualquier otra cosa, más que la salud, más que suplir sus necesidades alimenticias o techo, más que todo eso que es muy palpable, la gente te necesita a ti, Señor. Aquí estamos. Dile: Señor, heme aquí. Estoy dispuesto a ir. Reconozco que soy embajador de tu reino, que tú me has llamado a predicar el evangelio a toda criatura, y hoy me haces entender que no hay excusas. No puedo decir que estoy mal, que no me siento bien, o que considero que el lugar no es apropiado, o que considero que la persona de pronto no va a recibir el mensaje. Señor, eres tú quien te mueves con tu poder y dentro de tu soberanía. Somos tuyos, Señor. Tú nos hiciste para ti. Tú pagaste un precio por nosotros para rescatarnos. Así que somos tuyos, Señor, en tus manos. Dile a Dios: Señor, dame valor. Hazme valiente como mis hermanos que escuchábamos hoy a través de tu palabra, para ir a un desconocido y hablarle acerca de ti. Ser valiente para interrumpir a las personas cuando están ocupadas en sus propios asuntos, para llevarles tu mensaje. Dame la sabiduría para hablarle a los religiosos aferrados a sus tradiciones. Dame la sabiduría para hablarle a los filósofos que se encierran en sus razonamientos. Dame el valor, Señor, para enfrentar cualquier clase de situación, llevando tu palabra con amor, con sensibilidad. Espíritu Santo, dile: muéstrame las personas que tú ya tienes preparadas, y llévame con ese poder a ir y a hablar, a ir y a demostrar de tu amor y tu poder en la vida de los demás. Dile: Señor, pero no quiero quedarme más callado. Tú me has llamado a ser un portavoz. Tú dices, nos has llamado para que anunciemos. Ese anunciemos es que gritemos a los cuatro vientos, que no nos callemos. Y hoy nos dices: ningún momento es adecuado para callarte. Cuando tú pienses que debes estar callado, ahí también debes hablar. Cuando pienses que esa persona no, ahí debes hablarle a esa persona. Aquí estamos, Señor, no queremos poner más excusas. Solo te queremos pedir que nos uses como instrumentos en tus manos. Danos el valor, ese denuedo, ese coraje para llevar tu mensaje. Pon en nuestro corazón cada día más amor, más pasión, más compasión por las vidas de las personas que no te conocen. Gracias, Señor, por este llamado que nos haces como iglesia, por este desafío que nos haces como individuos de ir a los que has puesto a nuestro alrededor. Hoy pedimos, Señor, tu bendición. Pedimos para que mientras nosotros nos encargamos, nos enfocamos en los asuntos de tu reino, en la extensión de tu reino a través de llevar tu mensaje, te pedimos para que tú te hagas cargo de nuestras necesidades. Tú conoces lo que necesitamos al interior de nuestro corazón, de nuestro carácter, de nuestros pensamientos. Tú conoces lo que necesitamos en el aspecto material, los recursos que necesitamos, o inclusive tal vez anhelos que tenemos. Tú conoces nuestros quebrantos de salud. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nuestros hogares. Hoy pedimos tu bendición, tu cuidado, tu protección, tu provisión, Señor, para cada uno de los hogares que conformamos esta familia. Gracias, Señor, por tu cuidado.
Eleva una oración en este momento por alguna persona o algunas personas que Dios ponga en tu corazón, que Dios esté moviendo a misericordia para hablarles de Cristo. Dile: Señor, te pido por esta persona que tú prepares su mente, su corazón, y pon las palabras en mi boca para ella hablarle acerca de ti, Señor. Bendícela con el regalo más precioso de la salvación, tu presencia. Gracias, Señor, quedamos en tus manos. Pedimos tu bendición para esta semana. Guíanos, que podamos ver cada día cómo tú te estás moviendo, esos momentos oportunos e inoportunos donde tú quieres que hablemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.